espontáneo. Nuestra invitada de hoy, la psicóloga clínica Heidi Camilo, quien nos hablará del matrimonio infantil desde el punto de vista psicológico, sus causas y consecuencias. Y con ustedes, nuestra anfitriona, Lucy Cuevas. Saludos, sean todos bienvenidos a su espacio espontáneo, tan espontáneo como tú. En esta ocasión tenemos el privilegio de tener una invitada muy especial, la licenciada Heidi Camilo. Ella es psicóloga clínica, terapeuta familiar, terapeuta sexual y de pareja. Hola, Heidi. Hola, ¿cómo estás? Excelente, encantada de tenerte acá. Y para mí pues un placer estar con ustedes. Gracias. El tema que tenemos para hoy es de suma importancia y creo que todos debemos de poner atención, porque hemos visto que en nuestro país, en República Dominicana, las cifras han aumentado bastante de los matrimonios infantiles. Yo quiero iniciar con una pregunta básica. ¿Qué es el matrimonio infantil? Mira, matrimonio infantil se define como una unión entre un adulto y un menor de edad o dos menores de edad. Pero lo que bien conocemos en nuestro país, matrimonio infantil, es esta unión. Generalmente te puedo decir que tal vez del 95 al 97% de los casos de un hombre mayor de edad con una adolescente. Y el rango de edad promedio que le suele llevar son 10 años en promedio. Entonces estamos hablando de un hombre, puede ser de 25 con una chica de 15. Y obviamente 10 años mínimo. Estamos hablando de que este es el promedio en mínimo, no el máximo. Eso es el matrimonio infantil. Fuerte, esa diferencia de edad. Entonces, sí. Cuando una menor quiere casarse, que toma la decisión de yo me quiero casar, ¿se trata realmente de un acto voluntario? No. ¿De qué estamos hablando? Mira, hay muchas investigaciones. De hecho, en nuestro país, la organización Plan RD hizo una investigación que le estuve revisando ahora reciente, del 2017, donde ellos fueron a investigar, a hacer un estudio cualitativo, entrevistando grupos focales precisamente de adultas cuya unión había sido en su infancia, en su adolescencia. ¿Y qué se pudo determinar, según no solo estas investigaciones, sino muchas otras investigaciones? Es que el adolescente no decide a plenitud y conciencia casarse, es que la casan. O la casan en las circunstancias o la casa la familia. ¿De qué estoy hablando? La adolescente que vive en una familia maltratante, en una familia donde hay violencia intrafamiliar, porque hay una persona que ejerce malos tratos contra la pareja y obviamente contra los hijos, uno de los factores de riesgo para que aparezca este matrimonio infantil es precisamente esta situación. Si te fijas, la adolescente no se casa porque tengo pleno uso de qué es lo que estoy haciendo, dónde estoy entrando y hay una igualdad. No, yo quiero huir de esta situación, yo quiero huir de la violencia y bueno, esta persona me está ofreciendo una vida mejor, una vida tranquila, me está ofreciendo mi casa, mi espacio, mi seguridad, mi paz y me voy. Otras veces son víctimas de abuso sexual. En la misma casa. Entonces, sí, en la misma casa. Encontramos también estos casos donde tenemos adolescentes que están siendo víctimas de abuso sexual por parte de un familiar, generalmente, que le llamamos a este tipo de abuso incesto. También, para huir del abuso, me voy con esta persona que me está ofreciendo un futuro mejor. También la familia, la casa. ¿A qué me estoy refiriendo? Familias que ven y que educan a los hijos, sobre todo a la hija, como una fuente de ganancia y una fuente de salir de la pobreza. Te voy a casar con fulano, que es el lugarteniente, el terrateniente, el de la finca, el que tiene un comercio, el que tiene un colmado,
o el que tiene una gallera, cualquier tipo de negocio que genere ingresos, entonces te voy a casar para que tú me pongas bien. Son niñas que son sexualizadas, o mejor dicho, hipersexualizadas de la infancia, desde su infancia, para concebir la idea de que las mujeres solo podemos ascender socialmente hablando a través del matrimonio, y de un matrimonio arreglado, de un matrimonio que viene dado por condiciones económicas. Algo que quiero esclarecer es que en nuestra sociedad se culpa al adolescente. Ay, que ella es una chapeadora y se le enganchó a ese hombre para que la mantuviera. No, el adulto siempre fue y será el responsable de establecer una relación de abuso sexual con una menor de edad. Entre un adulto y un menor no hay una relación de pareja, hay una relación de abuso sexual por una singularidad muy particular. Hay una diferencia en temas de poder. Y cuando la gente me dice, bueno, claro, porque ella es menor y lo está pelando al don. No, ese no es el poder económico que él está utilizando para seducir a la víctima. En todas las relaciones abusivas, en temas de abuso sexual, hay fases o etapas. Está la fase de seducción. Y una de las herramientas que usa el depredador sexual, como se le llama, es el tema económico. Y eso es poder económico para seducir. Otro es el poder psicológico, el poder físico, el poder emocional. Hay una diferencia total. Por eso es que hablamos de que este tipo de situaciones son abusivas. Yo pongo mucho un ejemplo cuando me dicen, no, pero es que saben muchísimo. Usted pone un bebé, un recién nacido, en una cama. Lo acostamos en la cama, ¿verdad? Y al lado le ponemos un niño o niña de 5 años, que es lo que la ley establece para hablar del tema de abuso. Claro, eso lo vamos a hablar un poco más adelante. ¿Son iguales? ¿Tienen la misma capacidad cognitiva, o sea, capacidad de pensamiento? ¿Tienen la misma capacidad de aprendizaje? ¿Tienen la misma capacidad de defenderse? Estamos hablando de un recién nacido y de uno de 5. Ambos niños. ¿Por qué pensar que ambos niños, estamos hablando de 2 varoncitos, vamos a ponerlo así mismo, 2 varoncitos, uno recién nacido que usted lo parió ayer y lo pone hoy en la cama, y al de 5 años? Biopsicológicamente y socialmente hablando, ¿son iguales? ¿Biológicamente? ¿Psicológicamente son iguales? ¿Socialmente hablando son iguales? No. ¿Por qué creer que esas diferencias cuando pasa el tiempo van a desaparecer? ¿Por qué creer que el niño de 5 años, que es el recién nacido que tenemos hoy, va a ser igual que el de 10? Porque, ojo, les cuento una cosa, el tiempo no se va a detener para el de 5 y esperar a que el recién nacido lo alcance. Se supone que van a pasar los mismos 5 años, y cuando el recién nacido tenga 5, el otro va a tener 10. ¿Siguen siendo iguales? ¿Tienen las mismas destrezas? ¿Tienen las mismas capacidades de afrontamiento? ¿Tienen las mismas capacidades de análisis? Entonces, cuando tú lo vas traduciendo a lo largo del ciclo vital de la vida, ¿por qué creer que esa diferencia entre 15 y 20 va a desaparecer? ¿Por qué creer que esa diferencia, estamos hablando de 5 años, entre 14 y 19 va a desaparecer? Esas diferencias biopsicosociales no desaparecen, sencillamente se van incrementando a lo largo del tiempo. Por eso hablamos de relaciones abusivas. Excelente. Entonces, ¿cuál es la acción que los padres deben tomar cuando una menor desea convivir con un mayor? Lo primero es que no consentir los amores. Y usted no tiene que discutirlo con el hijo suyo, con la hija suya. Usted no tiene que discutirlo con la muchacha. No, ¿por qué? Porque en esa fase de seducción, que se llama estupro en términos legales, este adolescente, que es un manojo hormonal,
usted la puede ver grande, y como dicen en los campos, usted la puede ver grande, gorda y colorada, con mucho cuerpo y con más tamaño que usted, pero no es verdad que ese cerebro ha madurado, porque el cerebro madura de abajo hacia arriba, del reptiliano al prefrontal, en términos español. El cerebro madura desde aquí hasta aquí adelante. Y adivinen, mi gente, dónde es que está esa parte del cerebro humano que tiene que ver con la capacidad de análisis crítico, toma de decisiones, asumir responsabilidades desde la conciencia, no desde la obligación. Adivinen a dónde que está. Aquí adelante. Por lo tanto, madura de los 18 a los 20. Okay. Etiológicamente hablando. Usted la puede ver grande. ¿Por qué? Porque, bueno, hay unas condiciones de ADN. Si yo me nací con vamos a decir, con genes predominantes de mi papá, pues cuando llegue mi maduración sexual secundaria, que es cuando a las niñas le llega la menarquia, que al varón empieza a eyacular, que te crecen los senos, que se ensanchan las caderas, que aparece el vello facial en las axilas y el genital, pues ¿qué va a hacer el cuerpo? ¡Puf! Va a abrirse, pero el cerebro no está maduro. Yo le pongo el ejemplo a la gente como un mango. Usted empieza a ver el mango madurando, si tú empiezas a ver que la parte de abajo está maduro y tú empiezas a palparlo, pero sucede que el cojollito, o sea, la parte que está pegada a la rama, está verde. Imagínese, el cerebro humano funciona a sí mismo. Por lo tanto, esta adolescente es un manojo hormonal. Eso está, como yo les digo mucho a las mamás, mira, tu hija está literalmente llena de estrógeno y llena de todos estos elementos hormonales que están despertando. Y es normal que aparezca el deseo sexual, porque recordemos que la maduración se va dando de abajo hacia arriba, como dije. Entonces, se maduran los ovarios, empieza la menarquia, empieza la menstruación. Fabuloso, todo eso es normal. Empieza el deseo sexual porque aparece toda esta parte del descubrir sexual. Y es normal que sienta deseo. Y es normal que pueda tener lo que llamamos amores platónicos, que es este amor hacia una figura representativa, poderosa, inalcanzable, y va a responder ante eso. Y si ese adulto empieza a seducirla, pues es verdad que es muy probable que se enganche en esta relación. Entonces usted no tiene que hablar con la menor, no, porque el adulto es él. Usted sencillamente, como yo le dije una vez a una mamá, no, porque mire, yo he hablado mucho con ella. Oye, tú no tienes que hablar con él. Tú simplemente vas y le dices, mira fulano, tú sabes que mi hija tiene tantos años, ¿verdad? Tu hija es menor de edad. Sí, doña. Mira, si yo te veo volviendo a hablar con ella o mandándole un mensajito o lo que sea, yo no voy a volver a hablar contigo. Yo simplemente voy a ir a una fiscalía y te voy a denunciar por intento de abuso sexual. Correcto. Entonces, y aunque ella te busque, aunque ella te caiga atrás, mejor bloquéala. Mejor bloquéala. Porque no es ella la que va a tener un problema, eres tú. Tanto remedio. Jamás volvió el tipo a cogerle una llamada. Mira, ese se borró de ese pedazo. La chica, evidentemente, mamá me dañó unos amores, se incomodó con la mamá, pero se le va a acabar. Se le va a acabar la rabieta. Y punto. Entonces, esos son elementos que los padres tienen que mirar, que ellos son los que tienen que mantener la jerarquía en todo momento y no comercializar a las hijas en función de si la honra. ¿Por qué te digo si la honra? ¿Qué es una práctica común que vemos en nuestras comunidades? El hecho de que si un adulto tiene relaciones sexuales con un adolescente y la desvirgó, es decir, fue la primera pareja sexual coital, la familia entiende que él tiene que mudarla porque la hizo mujer. Ojo, usted es mujer desde que usted se sabe que es hembra. Desde que usted nació con una vulva, usted es mujer. Usted no era una cosa antes de usted tener unas relaciones sexuales. Usted era una niña, una adolescente y ahora es una mujer adulta. Me refiero cuando uno va cumpliendo años. Pero yo nunca dejé de ser mujer aunque era niña, porque yo era hembra.
Yo era hembra niña, hembra adolescente y hembra mujer. Entonces, las familias tienen por costumbre en nuestro país que cuando este hombre la hace mujer, ya expliqué el concepto de hacerla mujer, la tiene que mudar. ¿Qué es mudarla? Alquilarle una piececita o llevársela para su casa, una habitación con 2 sillas plásticas, un anafe, un caldero y una cama, por lo menos. Claro, yo te lo estoy poniendo bonito, pero sabemos que se piden otras cosas. Exacto. Si él no lo hace, entonces lo denuncian en la fiscalía para llegar a un acuerdo económico. Ahí denuncian y el muchas abuso. Familias Ahí sí lo denuncian el abuso. Denuncian el abuso, pero sobre todo basado en la premisa de la hizo mujer y me la dejó en mi casa. No fue que la abusó sexualmente hablando, no, la hizo mujer y me la dejó en mi casa. Exacto. Y cuando este hombre dice, no, espérese, como que es una cosa, como que es un celular que estaba usado y tú me lo vendiste por nuevo, la cosificación del cuerpo. No, espérese, yo no fui el primero, yo no fui que la hice mujer, ya ella era mujer cuando yo estuve con ella, miren a ver qué le va a pagar esos platos rotos. Y entonces la familia a veces quedan en vergüenza y empiezan a castigar al adolescente, quién fue para cobrarle a ese. Es como que yo compré un celular y me dijeron que era nuevo y estaba usado, entonces yo no tengo que pagar la penalidad. Hay familias que le dicen, bueno, no importa el que haya sido, el que sabemos que lo hizo fue usted. Fíjate cómo la adolescente deja de ser persona para convertirse en una cosa donde la familia va a comercializarla. Si tú no me pagas el precio, pues yo te denuncio. Y que muchas veces, y evidentemente eso. Disculpe, que muchas veces por la misma, utilizamos ese término aquí, por la misma brutalidad o la mentalidad que tienen muchas personas, entienden que es un escarmiento que le están dando a la hija cuando accionan de esa manera. Como esa es la consecuencia de tu acción, lleva a que tú pases a esa etapa ya. Exactamente. Esta mentalidad comercializadora de los hijos es una de las formas más difíciles de revictimización, porque no solo fue la víctima del abuso, sino la víctima de la comercialización de parte de los padres. Excelente. Usted había mencionado que hay algunas razones comunes por las cuales los padres tienden a consentir ese tipo de relaciones. Si quedan todavía algunas más y se pueden mencionar, pues yo creo que aportaría mucho. Básicamente son esas. Hay también adolescentes que son parentalizadas. ¿A qué me refiero? Son adolescentes que son encargadas de ser la jefa de su casa mientras los padres o la madre está trabajando. Y como tienen que funcionar como madre de sus hermanos y como ama de casa de sus casas, ven también en esta persona que llega a ofrecerles una vida mejor, la posibilidad de ellas tener sus propias casas. Porque al final yo estoy criando a mis hermanos, estoy cuidando mi casa, pero no es mi casa. Empiezan a fantasear con la idea de tener aquello que puedan nombrar como propio, pero obviamente estamos mirando que se ha dado un proceso de adultización. Lamentablemente nuestros adolescentes son adultizados desde la pubertad. Desde que nos llega la menstruación a las hembras, ya tú eres grande, ya tú tienes que dejar tu niñada, ya tú eres una mujercita, te tienes que portar. Y empezamos a adultizar y a crear estas ideas de ser un adulto en varones y en hembras. Entonces, esa es una forma también de dar unos permisos emocionales para este tipo también de relaciones. Perfecto. Según la ley 4999, que si usted me confirma, creo que está vigente aún, si un padre, un juez o tutor legal firma, le permiten a un menor contraer matrimonio. ¿Usted cree que esa ley debería de modificarse? Esa ley es una desgracia y una aberración para nuestro país. Eso es
aberrante, asqueante, indignante. Es una tragedia que en nuestro país, que República Dominicana cuente con una ley donde un adulto puede contraer, legalmente hablando, matrimonio con un adolescente. Pero es la ley, o son, mejor dicho, esos mismos elementos regulatorios tan ambivalentemente absurdos e incoherentes. Porque si yo descubro como papá que mi hija tiene una relación amorosa con un adulto y yo puedo ir a denunciar al adulto por abuso sexual, si ese adulto me dice, bueno, pues yo me quiero casar con ella y la ley lo consiente. Exacto. Ojo con eso, la ley lo consiente. Es ilegal el matrimonio entre un adulto y una adolescente porque es abuso sexual. Es indignante el que todavía hoy, en el 2020, tengamos un Congreso preocupado por dar honoris causa, dar reconocimiento, hacer un día del pelotero y un sinnúmero de, perdóname como te lo voy a decir, porque es que este tema me enciende. No hay problema. Hablando pendejadas, en vez de ocuparse y preocuparse de las agendas que dañan nuestra sociedad. Porque un adolescente que se casa a los 16 tiene que dejar la escuela. Esos derechos básicos se pierden. Es que va a dejar la escuela porque en algún momento va a salir embarazada. Ese es otro problema. Según la estadística, República Dominicana ocupa el primer lugar en embarazo en adolescentes en la región de Centroamérica. Correcto. Mira qué bonita estadística. Y nuestros amantísimos legisladores preocupados por el Día del Pelotero. O darle un reconocimiento a Menganito de tal. Qué belleza. Qué fabuloso. Entonces, cuando hablamos del adolescente que se casa con un adulto, no solo estamos hablando de los traumas que va a acarrear esta adolescente. Son todas las secuelas que va a tener el país a corto, mediano y largo plazo. Porque esa adolescente que va a abandonar la escuela va a salir embarazada y adivinen dónde va a ir, a una maternidad. Correcto. Donde nuestras maternidades todas tienen que tener un programa de atención a adolescentes. Eso no debería existir. Entonces tú tienes que capacitar un personal médico, enfermeras, psicólogos para esa población. Tú pudiendo tener esa misma especialización, ese mismo personal especializado en otra cosa, pero tienes que destinarlo a eso. Ya eso es recurso del Estado. Esta adolescente que se te puede complicar en un parto porque ese cuerpo no está preparado para parir, va a hacer uso de elementos de salud pública. Yo con mi edad tengo un hijo, a lo mejor salgo mañana. Pero esta adolescente se complica porque ese cuerpo no está preparado, va a durar 3, 4, 5 días, una semana ingresada. O ese bebé que nace prematuro porque esta mamá obviamente no estaba preparada, ¿cuántos recursos del Estado va a gastar? Esta muchacha que no estudió, entonces va a empezar a necesitar los planes de asistencialismo del Estado, como es bono luz, bono agua y demás hierba aromática. ¿Por qué? Porque están los índices de pobreza y marginalidad. Entonces, como tú lo veas y lo pongas, es un atraso. Así es. Es simplemente un absurdo. Ay, pero es que se casan, o como un aspirante a juez de la Junta Central Electoral, que yo espero en Dios que hayan quemado ese currículum, que lo entrevistaran, sí, porque todo el mundo tiene derecho a presentarse y a postularse, pero que hayan quemado el currículum. Ay, que hay que regularizar la situación, porque como quiera se mudan, pero eso es lo que tenemos que evitar, no fomentarlo. Trabajar en la prevención. Se supone que tenemos que trabajar para que eso no se dé. Trabajar la prevención, trabajar la concienciación, trabajar el esclarecimiento de que eso es abuso sexual, no darle un permiso, fomentar la educación, fomentar el que usted no tiene que casarse para usted salir de los índices de marginalidad, que usted lo puede hacer a través del estudio. No es mejor, eso no es lo que hacen los países avanzados. Exactamente. Entonces, vamos a estar claros. Entonces, fíjate cómo
somos tan ambivalentemente absurdos que nos contradecimos. ¿Ves? Entonces, por supuesto que estoy en contra de esta dichosa ley y a favor, y voy a estar a favor en todo momento, de la penalización de este tipo de acciones. Excelente. ¿Cuáles serían las consecuencias que conlleva el matrimonio infantil? Las consecuencias como más fuertes. Bueno, lo primero es a nivel psicológico, estamos mirando traumas desde la infancia, estamos mirando traumas en la adolescencia, porque se da un tema de una sexualización inadecuada a una edad inadecuada. Estamos mirando mayores índices de violencia intrafamiliar, es decir, cuando están estas diferencias de poder, la vulnerabilidad es muy alta, lo cual va a dar que en la mayoría de los casos, salvo muy escasísimas excepciones, va a darse un tema de violencia. Va a darse un tema de violencia porque este hombre que es un adulto entiende que ese adolescente le pertenece como un objeto y yo puedo hacer con ese objeto lo que yo quiera. Estamos mirando trauma psicológico por el abuso, trauma por la violencia y, como dije anteriormente, todos los temas en cuanto a los planteamientos sociales. Muchas veces me he encontrado con personas que defienden este tipo de cosas, de verdad no entiendo por qué lo defienden, pero bueno. Bueno, pero yo he conocido mujeres que después que tienen sus hijos han seguido estudiando. ¿Cuántos años más tarde? ¿Cuántos años? ¿Cuántas realmente han podido seguir estudiando? De esas 100, ¿cuántas realmente terminan la media, la educación media, bachiller? Entonces, por un caso o dos casos, no me generalices, porque de esas 100, tal vez 5, y estoy siendo muy optimista. Emma, vamos a decir que 10. 10 de esas 100 terminaron. Después que los hijos tan grandes que ya van, ¿verdad? Y las otras 90, ¿qué hacemos con ellas? ¿Dónde están esas 90? ¿Qué ha sido de sus vidas? ¿Cuál es su condición socioeconómica? ¿Cuál es su condición emocional? Entonces, ojo, no tapemos el sol con un dedo, perdón. No hay nada bueno en el matrimonio infantil. Nada. Al contrario, tiene todos los contras. Bueno, y tenemos un caso reciente, que el caso de Yokairi, que lamentamos todos. Y se descubrió en el proceso de investigación que ella convivió con él siendo una menor. Entonces, eso terminó muy mal, lamentablemente. Como terminan la mayoría. Yo tengo más de 10 años. Yo diría que casi, rodando casi los cerca de los 20, tratando temas de violencia. Y te puedo decir que cuando empiezo a hacer el mapa me doy cuenta que muchas de esas mujeres empezaron una vida familiar. Me refiero en el tema de ser pareja, siendo adolescentes, y este hombre le llevaban varios años. Muchas, no son ni una ni dos. Que no llegan a los medios porque no van a llegar, pero son muchas las que viven bajo esta situación. Wow. Entonces, ¿qué papel juega la educación en todo esto? Más o menos hiciste un preámbulo con la incidencia que tiene o la carencia con esto del matrimonio infantil y cómo se refleja en la educación, pero ¿cómo podría prevenirse esto utilizando esa herramienta de la educación? Mira, el tema de hablar de abuso, prevención de abuso sexual, hay que empezar a hablarlo desde la educación sexual. Y la educación sexual debe de estar presente en la currícula escolar en todo momento. Una serie de personas muy tradicionales, con unas ideas muy sesgadas y cerradas, entienden que educación sexual es decirle a un niño de 5 años cómo se pone un condón. Eso es absurdo y más lejos de la verdad no podría ser. Es decirle al de 5, bueno, menos de 5, te estoy poniendo un ejemplo, un niño de 5 años,
Mira, tú tienes partes privadas, que son tu vulva, tu pene, empezar a ponerle nombre a los genitales, los nombres reales, nadie te los puede tocar. Eso es educación sexual. Y cuando empezamos desde esa base, este menor va creciendo, conforme a la edad se va educando, ¿verdad? Va creciendo con un conocimiento pleno acerca de sus derechos y acerca de qué esperar de su propio cuerpo y cómo responder ante estas amenazas externas que pueden llegar. Esta adolescente que tiene claro que es verdad que ella va a sentir deseo sexual, que es verdad que se va a enamorar más que un gato de gente adulta, pero que también es cierto que eso se llama abuso sexual y que no es verdad. Fíjate que, aunque su cuerpo está pasando por una transformación, hay un autolímite. Y obviamente hay unos padres, la educación es vital para que los pueblos avancen, para que las sociedades avancen, para que las familias avancen y para que el individuo avance. Correcto. Heidi, ¿algún mensaje que quiera dejar, un mensaje final con respecto a este tema que estamos tratando, tanto para las autoridades, para que puedan manejar mejor esto, como para los padres? Y pues bueno, para los niños y adolescentes también. Claro. Para el tema de las autoridades, urge incluir programas de educación sexual, pero educación sexual con un programa elaborado por expertos en el tema, no por gente que se va a enganchar ahí, no, por expertos en el tema e implementarlo, porque no es el tema de que quede en el papel, es implementarlo. Urge, es una emergencia el que nuestros legisladores prohíban el matrimonio infantil legalmente, lo prohíban. Eso es una emergencia. Para los padres, miren, rol parental. Así sea que usted quisiera o no tener hijos. No. Usted tiene un rol. Usted tiene un deber de psicoeducar a este menor. Los hijos no son bienes para comercializar. Lo digo en aquellos que utilizan a los hijos como un bien de comercialización. Cuando hay temas de violencia y de abuso sexual, es de vital importancia buscar asistencia psicoterapéutica de manos de un experto para evitar que las consecuencias para huir de sean más catastróficas. ¿Ok? Indispensable buscar asistencia psicoterapéutica. Y para los adolescentes, el matrimonio no es una opción, por lo menos en este momento. No es un escape, no es una huida. No es color de rosa como te lo están vendiendo. No. Las relaciones de pareja son entre adultos, porque entre adultos es que pueden tener la madurez para lidiar con situaciones que en la adolescencia no se va a tener. Entonces, vamos a vivir cada etapa de la vida desde lo que nos toca. No nos saltemos etapas. No hay necesidad. No es sano tampoco. Entonces, vamos por favor a trabajar todos y cada uno desde el espacio que tenemos en prevención de este tema. Excelente. Bien, señores, hemos llegado al final de este programa. Gracias por su sintonía. Gracias a la licenciada Heidi Camilo por acompañarnos, psicóloga clínica y terapeuta familiar. Heidi además colabora, es una de las profesionales que colabora en el Centro Familia de Ana Familia. Vida y Familia. Bien, espero que así como yo, ustedes hayan aprendido sobre este tema, tanto como la función que usted tiene como padre, cómo aplicarlo en sus hijos y cómo intervenir en esta situación, y que también las autoridades puedan acatar todos estos lineamientos que se han dado para que podamos mejorar, para que podamos realmente avanzar como sociedad. Así que un placer. Gracias, Heidi. Pasen buenas. Siempre un placer. Bye. Bye.